Bienvenidos a Clave 45 y hoy vamos a hacer un vídeo doble, también va a salir en el programa de Pites de Grau y hay imágenes o vídeos que tendréis más facilidad de entender algunas de las cosas que digo viendo el vídeo, que podéis acercaros a Pites de Grau, pero en Clave 45, bueno, también puede ser un ejercicio interesante solamente escucharlo. Y vamos a hablar sobre las últimas noticias que rodea el caso de Pablo Hasél. Vamos a ver todo lo que está conllevando, sobre todo esas movilizaciones que están en la calle, esos disturbios y esa cantidad de problemas que está llevando sobre el caso de Pablo Hasél. ¿Es merecedor o no de ir a la cárcel y todo lo que rodea su circunstancia? Es un buen galimatías. Vamos a hablar sobre todo de las libertades, de la libertad de expresión y sus límites. ¿Debe haber límites en la libertad de expresión? ¿Dónde acaban los límites? Bueno, primero para ponernos en situación, Pablo Hasél es un rapero, un cantante, pues bueno, que le gusta bordear siempre un poquito la ofensa o le gusta cantar como buen rapero, siempre le gusta ahí pues intentar pues cagarse en el sistema, ¿no? Lo que hacían en el rock de los años 80, pues lo hace ahora el rap. O sea que el rock tenía clase, o tenía un estilo, o sabían de música, ¿no? Bueno, no comulgo con el rap, no me gusta nada el rap, odio el rap. Igual había que meter a los raperos en la cárcel simplemente por hacer rap y obligarles a ir a clases de solfeo. Pero bueno, bromas aparte. El caso es que lo que significa una gran parte de la contracultura, o de la cultura básicamente, es ir a contracorriente contra el poder establecido. Está en su ADN. De hecho, así debe ser. Una forma de cagarse en el sistema es cantando. Como se ha hecho toda la vida. Y el arte, tanto los libros, la escritura, todo lo que es la ficción, si contamos las canciones como dentro de la ficción, que yo creo que hay que tomarlo un poco así, es una parte de protesta. Pero esto lo explica mejor en Escuela de Rock. Os voy a poner el extracto. ¿Alguien sabe en qué consiste el rock? ¿En cagarse en ellos? Sí, pero no basta con decirlo. Tienes que sentirlo en las mismas entrañas para hacer rock. Hay que romper las normas. Debéis poneros furiosos. Pensad que soy uno de ellos. Exacto, uno de ellos. ¿Quién se atreve a ponerme verde? Echadle pelotas. ¡Cierra el pico, Snibbly! Eso es, Freddy. Eso es. ¿Quién puede superarlo? Date el piro, tonto el culo. ¡Grande, Alicia! Eres un desastre. El peor profe que he tenido. Summer, así se hace. Me ha gustado porque he notado tu ira. Gracias. Gordo sobrao te cantan los sobacos. Muy bien. Muy bien. ¿Ya estáis todos cabreados? Sí. Bien, pues es el momento de escribir una canción. ¿Qué es lo que os cabrea más que nada en el mundo? ¿Qué condena lleva a Pablo Hasél? Por ejemplo, vamos a ver el periódico El Confidencial, que dice que sobre las claves del encarcelamiento de Hasél, de uno de sus antecedentes en la perspectiva europea. Aquí tenemos al rapero, en el momento de su detención en Lleida, que parece que se escondió ahí en la universidad, rodeado de un montón de colegas para evitar que se lo llevaran, y finalmente se lo llevaron. Y bueno, creo que quedó bastante destrozada la universidad. Pues el encarcelamiento de Hasél se lleva a la ejecución de una sentencia que se remonta a marzo de 2018, cuando la Audiencia Nacional le condenó a 2 años y 1 día de prisión y a una multa de 24.300 euros por una serie de tweets. Todo esto, imagino que eso está amparado un poco también en la ley Mordaza o en ese tipo de leyes contra el honor, la libertad de expresión. La pena de prisión responde a un delito de enaltecimiento del terrorismo. Es curioso que una vez que acabó ETA hay más prisión de enaltecimiento al terrorismo ahora que no existe ETA que entonces en la lucha armada. Bueno, pues parte de la multa se basa a su vez en sus injurias y calumnias contra la corona e instituciones del Estado. Pese a ello, 6 meses después de notificarse la sentencia, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se redujo la condena a 9 meses y 1 día de cárcel, ya que ETA y los Grapo disueltos no suponían una amenaza real para la seguridad del Estado. El Supremo confirmó la sentencia en 2020, no queda la conducta amparada por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa, en el entendido de que a los fines del terrorismo resultan extraordinariamente útiles y valiosas las aportaciones de quienes, como el recurrente, lanzan acciones, justifican
la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente. No se trata de, como se pretende en el recurso, de sancionar plenamente una discrepancia respecto de la ideología política o social de otros, sino, dada la forma en que se exterioriza y expresa la discrepancia, de penar la incitación, la provocación y el riesgo que genera de que terceras personas, enardecidas por estas expresiones, retomen la violencia. Es decir, le meten una primera condena muy fuerte por 6 tweets. Voy a leeros los tweets por los cuales ha sido condenado. Esto lo estoy sacando de ABC. 50 policías heridos, estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pagando hostias y dicen que están heridos. Orgulloso de quienes respondieron a las agresiones de la policía. Ahora van de llorones los antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas. Han desahuciado a porrazos, etc. La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos violentos terroristas. Chusma. Pretenden ocultar que muchas personas han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista y golpean hasta a periodistas. Policía nazi-onal torturando hasta delante de las cámaras. Matas a un policía, te buscan hasta debajo de las piedras. Asesina a la policía, ni se investiga bien. 2 años desde que Íñigo Cabacas fue asesinado por la policía sin que haya habido condenados por ello. Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes, democracia, chistes sobre fascistas, apología del terrorismo. Detenidos en Galiza por enaltecimiento del terrorismo, es decir, por decir que hay que luchar contra el Estado fascista. El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian al ISIS queda todo. El ladrón del Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotros. Constancia de la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón, con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo. El mafioso del rey dando lecciones desde el palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España. Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena finjan preocuparse por el pueblo. El PCE apoyó a la monarquía impuesta por Franco a la transición, mientras el PCE se dejaba la vida denunciando la maniobra. Miles de ancianos pasando frío y sin un techo seguro mientras monarcas dan lecciones desde palacios. Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles. Ante el terrorismo de Estado, el barrio organizado. Llaman banda criminal a grafiteros y no a la monarquía, menudo estado demencial. La monarquía mafiosa que da lecciones a países donde nadie es desahuciado. Quieren exterminarlo como a su camarada Marcelina Hortensia, que se sepa. Los amigos del reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos. Uno de la CUP hablando claro contra la monarquía mientras Izquierda Unida anda de risitas con esta en la zarzuela. La mierda de Pablo Iglesias de risitas en la zarzuela sin reprocharle al Borbón las atrocidades de las que son responsables. Como veis, hay una gran parte de la prensa que quiere asociar a Hasél con Podemos, cuando precisamente Hasél es un enorme crítico de Podemos. Mientras llaman terrible tiranía a Cuba, donde con menos recursos no se desahucia, ocultan los negocios mafiosos del Borbón con Arabia Saudí. Por más millones que inviertan en manipulación, por más que sean intocables, la monarquía pasará a la historia como los parásitos que son. El Estado español dando armas a los criminales, amigos de la monarquía, para que puedan bombardear Yemen, que se sepa. Por culpa de Arabia Saudí, los niños del Yemen sufren así, cosas de los amigos demócratas de los mafiosos Borbones. Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la audiencia nazi-onal. Joseba Arregui asesinado por la policía torturándolo. Bueno, hay unas cuantas más, ¿eh? Los policías asesinos de Íñigo Cabacas no solo siguen impunes, sino que encima pedirán dinero a la familia. La realidad supera la ficción. La policía asesina con total impunidad, Íñigo Cabacas, inmigrantes, etc., pero Pablo Iglesias dice que nos protege. Un año más, con la mafiosa y medieval monarquía, insultando a la inteligencia y a la divinidad con dinero público. Parece mentira. Bien,
Aquí sigue comentando en el Confidencial que el Supremo cuenta con los votos discrepantes de 2 jueces que argumentaron que los hechos no alcanzan, desde el punto de vista objetivo, el rango de tipicidad que corresponde a los delitos. Pero el Constitucional terminó por confirmar el fallo tras rechazar el recurso del rapero del pasado noviembre. Pero como es una condena de menos de 2 años, normalmente esto, como continúa aquí diciendo, debería de suspenderse la ejecución de la pena, no debería de pisar cárcel. Pero, como tiene antecedentes penales, por eso lo han llevado preso. Bien, sus antecedentes penales es muy importante, porque aquí se ha dicho muchas cosas en televisión y creo que no han sido excesivamente rigurosos. Pero vamos, según el Confidencial, el Supremo recogía la sentencia del pasado junio, es reincidente en actos semejantes, es decir, sigue acumulando pena firme de 2 años de cárcel por publicar canciones en las que hablaba de cometer atentados contra políticos. La primera sentencia se remota en 2014 y a la firma de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monarquía. Los dispararía uno a uno, sería oportuno, algo mejoraría. Esa era una de las letras de las canciones. Otras frases como que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono. Esto es gracioso porque la cabeza de José Bono es bastante grande. Merece que explote el coche de Pachi López. Hasél defendía que él estaba usando su libertad de expresión y que nadie tiene derecho a cambiar sus ideas. Pero le argumentaron que el discurso del odio no estaba amparado por la libertad de expresión en un Estado democrático, que concluía el tribunal. Así que un año después se confirmó la resolución, subrayó que sus canciones contenían estrofas claramente laudatorias para condenados por terrorismo o sus acciones. Al sumarse esta condena a esta nueva, que se sumó a la del 18, por reincidencia, se le ordena ingresar en prisión. Es decir, pero su ingreso en prisión es por los tweets y por las letras de sus canciones. Tiene otras sentencias que van más allá de las canciones y mensajes en redes sociales. Una de ellas se notificó este jueves, pero todavía no se ha hecho efectiva. Este es importante, ¿eh? 2 años y medio para el rapero por amenazar a un testigo en un juicio contra unos guardas urbanos del municipio, que consideró probado que los amenazó e intentó propinarle una patada en una cafetería. Y después, este hombre publicó un tuit con la fotografía de este policía con un ánimo de represalia. También fue condenado por un delito de resistencia y desobediencia en 2017 y en julio del 18 por allanamiento. El juzgado de Lleida le condenó además 6 meses de cárcel por un delito de lesiones contra un periodista de TV3 durante una protesta en 2016 de la Universidad de Lleida y tiene pendiente una imputación por un supuesto intento de asalto en la subdelegación del gobierno de Lleida. Eso ocurrió en marzo del 2018 durante una protesta por la detención de Puigdemont en Alemania. Pero estos hechos no son efectivos ni han sido el motivo por el que han ingresado en la cárcel. Es que es distinto. Dice, bueno, pero es que el tío tiene amenazas, ha amenazado a peña, ha pegado a gente, no sé qué, tal, es un tío peligroso y tal. No tiene nada que ver. Eso todavía no se ha hecho efectivo. Es decir, se le va a ir acumulando. De hecho, esto va a ir ahora. Aquí vemos jornadas de protestas en Cataluña, un detenido en Barcelona y 2 en Girona. También es curioso que hay que ver las diferentes versiones. Unos dicen que son violentos que rompen todos los locales, todos los bancos, asaltaron un periódico y tal. Y sin embargo, pues la otra versión, la CUP denuncia la agresión de los Mossos a un diputado en las protestas de Girona, ¿no? Aquí todos pegan a todo el mundo, ¿no? Brutalidad policial. Bueno, como siempre, todos sacan imágenes de fuera de contexto, pero vamos a ver también imágenes del otro lado, ¿no? El independentismo espolea con sus comandos a mantener la tensión en las calles. Bueno, voy a poner algunos vídeos de precisamente los disturbios que hubo. Esto sé que es lo menos radiofónico que hay, sobre todo para los que están con el podcast de Clave Oscura 25 escuchándolo, pero podéis verlos en el canal de Pites de Grau de YouTube, aquí pequeña publicidad para ellos.
Y si no, también, bueno, son imágenes públicas que las he cogido de todos los medios. Pero bueno, es interesante recopilarlas y si no, también escucharlas. Aquí tenemos algunos vídeos violentos que atacan la sede del periódico de Cataluña. Lo veis, ¿no? Ahí está. Tenemos la sede que está rota, la ventana. Aquí vemos en la página de Crónica Política, vemos imágenes mucho más espectaculares, ¿no? Cuarta noche de disturbios en Barcelona por la detención de Hasél. Vecinos contra los violentos, que ha habido vecinos que eran los que denunciaban, han tirado agua a los vándalos, saqueos de los comercios, ahí tirando piedras. Bueno, se les ve que eran muy peligrosos. Ahí consiguiendo armas con los adoquines para poder tirarlas. Bueno, aquí unos vándalos arrastrando un cubo de la basura. Aquí quemando contenedores. Aquí tirando piedras. Las Ramblas de Barcelona. Míralo, ahí tienes el Decathlon asaltando el Decathlon de Barcelona. ¿Recuerdan vagamente a lo que pasó en Estados Unidos, los disturbios de Estados Unidos? Lo que pasa es que, bueno, allí eran más violentas y la policía era más dura también. Allí, claro, allí te pasabas un poco y enseguida te freían a tiros, ¿no? Pero recuerdan vagamente a eso, sí. Bueno, imágenes como esa hay bastantes. Y tenemos aquí... En primer lugar, la democracia española tiene una tarea pendiente, que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión. Existe además un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos. Y el Gobierno de España ya ha manifestado que va a mejorar la protección legal de la libertad de expresión. En segundo lugar, en una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, y espera que me río, inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar. Es curioso que este hombre, el pobre, desde que está con la pandemia, desde que está viendo cómo clareado, cómo envejece el poder, ¿eh? Hay que asumirlo. Bien, quiero recordar, voy a poner un vídeo que fue hace exactamente en el 2015, cuando se presentaba Pedro Sánchez al gobierno. ¿Qué opina de la ley Mordaza? ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso no te quepa la menor duda, porque al final de lo que estamos hablando es la menor de que se están limitando duda. El derecho a la manifestación de muchísimos españoles, por ejemplo, en contra de los recortes del Partido Popular. Mi compromiso es derogar la ley Mordaza del Partido Popular. Por supuesto, no lo ha cumplido. Lo dijo en varios sitios, no lo dijo solamente aquí. Hay que decir también que dice que Sánchez ha defendido en esta línea una revisión de los delitos relacionados con la libertad de expresión del Código Penal, que es algo que ha manifestado el gobierno. Van a matizarla. Tócate los huevos, ¿eh? Aunque en realidad la ley Mordaza no tiene todo que ver con esto. La ley Mordaza toca una parte de la libertad de expresión, el hecho de poder manifestarse sin tener que avisar antes, de poder grabar a un policía si está haciendo un delito, por ejemplo, si está cargando contra alguien o pegando a alguien. Pues son cosas que están también relacionadas con la libertad de expresión o la libertad de poder enseñar ese material. Es el otro tema de injurias a la corona o de enaltecimiento del terrorismo lo que toca con la libertad de expresión. Los morados defienden que su propuesta de reforma presentada la pasada semana en el Congreso tras dejarla en suspenso por la pandemia es la única con un texto articulado, que cuenta ya con el visto bueno de las relaciones con las Cortes y que sería la vía más factible para un cambio urgente.
El proyecto registrado en la Cámara Baja de Unidos Podemos explicita la derogación de artículos del Código Penal que hacen referencia al delito de injurias de corona contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y de enaltecimiento del terrorismo. La del Ministerio de Justicia hace referencia a la revisión de los delitos, no a su derogación. Una vez más, hemos visto como el PSOE en campaña dice una cosa, voy a derogar, pero después dice voy a matizar. O sea, ahora que gobierno soy de izquierdas, pero un poquito menos. Y que no se note mucho. Bueno, aquí viene otro tema también, ¿no? Vox promoverá en Madrid una moción para prohibir protestas que ensalcen a condenados. Bueno, aquí se podía hablar de un tema... Sí, esto es porque Echenique había dicho que le daba todo el apoyo a los jóvenes que se manifestaban en la calle para la lucha contra el fascismo y tal, ¿no? Y le han tirado un poco al cuello todos porque como que estaba apoyando la violencia y que si Podemos no condenaba la violencia y no sé qué, bueno. Sin embargo, ellos, pues bueno, pues que si tú te manifiestas con un águila, por ejemplo, la bandera de España con un aguilucho, pues que eso que no es constitutivo de condena, ¿no? Es según Vox. Pero si tú, por ejemplo, sales a defender la libertad de expresión, hombre, si tiras piedras, entiendo que no. Pero a Hasél tú puedes salir, aunque esté condenado, ¿qué tiene que ver que esté condenado para hacer una manifestación? Ah, no, si está condenado, entonces no te puedes manifestar. ¿Y si la condena es injusta? ¿No te puedes manifestar? Es una tontería, pero bueno, no entiendo yo esa historia, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto es el típico debate de la libertad de expresión según si me gusta o no lo que tú dices. Yo siempre he defendido la plena libertad de expresión. La prefiero ante cualquier tipo de censura, incluida la corrección política, que me parece la más cruel de todas, ¿no? Que conlleva la autocensura. Eso en todos los ámbitos, porque yo también he visto a mucha gente de Podemos atacar, por ejemplo, que, bueno, y lo puedo llegar a entender, aunque no lo comparto, manifestaciones de fascistas, de nazis y todo esto, que en otros países están prohibidas, ¿no? Pero claro, si yo defiendo la libertad de expresión, la defiendo para todo el mundo, incluso tengo que soportar suficiente cantidad de porquería que no me gusta, porque soy defensor de la libertad de expresión. Entonces aquí o tenemos todos libertad de expresión o no la tiene nadie. Incluido ese tipo de cosas en plan, pues sí, vale, hay fascistas o falangistas haciendo manifestaciones, no me gusta nada. Vale, pero si yo quiero hacer una protesta precisamente para defender la libertad de expresión de Hasél, aunque esté condenado, o cuando alguien, por ejemplo, se mete con la ley de género, por ejemplo, de hecho Hasél fue muy crítico con Montero, la insultó, la vejó, le dijo que, bueno, que le comiera la polla, que no sé qué, bueno, una serie de cosas de faltadas, que de hecho Montero, si hubiera sido cualquier otra persona, y de hecho así fue, contra otras personas las denunció, y por injurias los denunció y sacó dinero, ¿no? Entonces estás a favor de la libertad de expresión, pero cuando no te afecta a ti o cuando no choca con tus ideas. La libertad de expresión es para todas, claro, que dices tú, bueno, pero ¿dónde está la barrera de la libertad de expresión y el de injurias? Bueno, pues eso lo determinará un juez. Ahora, en cualquiera de las dos, a mí no me gusta que por injurias o por libertad de expresión tú vayas a la cárcel. Para mí es una falta, no es un delito. Por lo menos así debería de serlo. Y ya si hablamos dentro del ámbito de lo artístico, pues más libertad absoluta, porque de hecho el mundo del artisteo, el mundo de la cultura, si es algo que tiene que hacer precisamente es provocar. No siempre, pero una de sus funciones es provocar y jugar con las barreras y con las líneas. De hecho es un rapero, es que es lo que hace todo. Los raperos en Estados Unidos, ¿qué creéis que hacen? ¿A qué crees que se dedican? ¿O de qué crees que hablan? Pero esto ya pasaba en los 80, con la explosión de creatividad de la movida madrileña. O puedo hablar de grupos musicales como Cortatu, o como Sociedad Alcohólica, o bueno, sencillamente un montón de grupos de... o los... ¿cómo se llama? O los cantautores protesta. Se cagaban en el sistema. ¿Cuántos de ellos fueron a la cárcel? También quiero comentar este artículo del New York Times que me gustó mucho. Como siempre, hay que leer lo que se escribe desde fuera para saber lo que pasa aquí en España, ¿no? El New York Times
La libertad de expresión exige convivir con la basura. El de Pablo Hasél no es un caso sencillo de defensa de libertad de expresión. A menudo esa tarea se trata de defender el derecho que tienen las personas de decir cosas con las que no estamos de acuerdo. Bueno, ha sido detenido esta semana. Viene a contar un poco más o menos lo mismo, ¿no? Y habla de por amenazar a un testigo que fue en sentencia encima por el mismo delito, su condena fue suspendida, va a prisión por los delitos y por antecedentes de condenas anteriores. No es un caso sencillo de... Aquí, por ejemplo, él dice que sí que va a delito, que va a la cárcel no solo por los tweets, sino por esta sentencia firme de amenazas de amenazar a un testigo y todo esto. Bueno, yo según otras fuentes, según la fuente que veas, no es así. Cuando hablamos de la palabra libertad, nos gustaría pensar que defendemos a Miguel Servet, Giordano Bruno, a Voltaire, pero la tarea es menos glamurosa, a menudo se trata de defender a gente profundamente desagradable y que pueda decir idioteces. La sentencia contra el cantante es discutible, el lenguaje que emplea Hasél es soez, lanza acusaciones a las fuerzas de seguridad, la más común es de torturas y critica la monarquía y la forma de hablar del terrorismo es repugnante, pero cuando uno defiende la libertad de expresión lo hace al margen del mérito de lo que se expresa. Un análisis optimista podría apuntar que es una señal de progreso, otro más desconfiado nos diría que es el fin de las cuentas, que a fin de cuentas siempre son ideas impopulares, las que tienen problemas para expresarse. Y una visión cautelosa nos recordaría que también nosotros podemos ser desagradables para otros a quienes nuestras ideas les parezcan idioteces. Se trata de un debate resbaladizo pero importante. Y recuerda casos como la condena de la revista Mongolia por vulnerar el honor de una figura pública o la sentencia del Tribunal Constitucional que decía hace unas semanas que la incitación a quemar la bandera no estaba protegida por la libertad de expresión. La corrección política, la defensa de la dignidad o sensibilidad de determinados grupos, la protección de símbolos, pueden ser enemigos de la libertad en nuestras democracias. Y continúa diciendo eso, que a él no le gustan las canciones, no le gusta la forma de hablar, pero básicamente, pues bueno, hay una cosa que se llama libertad de expresión y que la democracia debe exigir un cierto nivel de basura y ahí es donde tenemos que ponernos todos de acuerdo, en dónde están esas líneas. Es un artículo muy interesante. Y aquí tenemos un tuit de Irene Montero que la compara con una sufragista, con Emmeline Pankhurst, como se diga, que también la llevaban detenida, ¿no? Como a Pablo Hasél, y la comparaba, ¿no? Pero sin embargo después veías tuits de Hasél pues criticando el feminismo y criticando a Montero y llamándola, ¿no? Es vete a comer pollas, zorreja de la gran puta, escribía Lediano en 2012. Más quisieran esas que le llamaran machista por decir zorra, que las trataran como yo trato a la chica que amo. Bucaque para todas esas piradas que nos pintan a todos los hombres como maltratadores en potencia y les gustaría que solo hubiera mujeres. Pues bueno, no sé si la denunciará por injurias Montero a... Tenemos aquí más ataques contra la comisaría de los Mossos, detenidos varios en la cuarta noche de incidentes en Cataluña. Y aquí tenemos el asalto, ahí, destrozos en tiendas en Girona, han lanzado objetos contra los Mossos, bueno, varios detenidos. Creo que había una chica que había perdido un ojo. La razón: un grupo afín a Podemos organiza la violencia callejera. Es curioso cómo quieren asociar esta violencia callejera. De hecho, Pepe ya había dicho como estos caleborrocas que son los socios del gobierno juntando la violencia con los podemistas, cuando esta gente son muy críticos con Podemos. De hecho, les insultan y los llaman traidores. El movimiento... Esta noticia, por cierto, de La Razón, no la he visto en ningún otro periódico. Normalmente yo cuando verifico las noticias, si la veo en varios medios, pues digo, algo de verdad tendrá. Pero cuando solamente la veo en un medio, sobre todo si es La Razón o alguna así extremista, no me fío mucho. El movimiento antirrepresivo de Madrid, MAR, un grupo que en sus inicios estuvo vinculado a Podemos. Fíjate cómo cambia ya el titular, está en el origen de la concentración no autorizada que se produjo en la Puerta del Sol de Madrid el miércoles por la tarde y se dio origen a los graves disturbios que se produjeron a continuación. Es decir, tú organizas una manifestación pacífica, después, si se vuelve violenta, es culpa de los que lo organizan. Bueno, depende, habrá que ver quién carga primero y todo eso, pero bueno, todo eso es relativo, claro. Tenemos otros casos que habla Público sobre los otros Pablo Hasél o las vidas que hay detrás de la caza de brujas. Bueno, un titular bastante partidista, por cierto. Habla sobre el cantante César Estraverri, los tuiteros Cassandra Vera, Alfredo Ramírez, el titiritero Alfonso, los raperos de la insurgencia. Tienen largos procesos judiciales que sufrieron por tuits, canciones, la obra de los títeres.
y piden todos ellos amnistía para Hassel y Valtonyc. De hecho, algunos de los tweets, por ejemplo, de Strawberry: fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los grapo. A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora. Street Fighter, edición post-ETA, Ortega Lara versus Eduardo Madina. Luego os voy a contar algo sobre Eduardo Madina. Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar, si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado. ¿Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco? Ya casi es el cumpleaños del rey, qué emoción, le voy a regalar un roscón bomba. El líder de Defcon 2. El caso de los titiriteros, que fue muy sonado porque pusieron las palabras Gora Al-Qaeda. El juez llegó a mandarlos a prisión provisional sin fianza por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Finalmente, tras un largo proceso, fueron absueltos de cualquier responsabilidad penal. También hacen un reportaje sobre Valtonyc. Llevo 1001 días en el exilio y tengo unas ganas de que se acabe esta pesadilla. Dice que tuvo que despedir a su padre vía Skype, porque murió. 2 periodistas argentinos sin pelos en la lengua, de Hassel que les molesta lo que ha dicho o que sea verdad. Y después está la expresión que también se conoció en las últimas horas, porque es un video que empezó a circular, del último sábado, un acto que se hizo en homenaje a los falangistas caídos en una batalla hace 78 años, donde una joven que se reconoce como falangista y a ella misma se califica como fascista. ¿Por qué no me lo explicas en una línea qué son los falangistas? Los falangistas son los que peleaban a favor de Franco en la Guerra Civil Española, contra los republicanos. Entonces, no solo reivindica aquellas ideas, sino que hoy tiene un discurso, esta chica, que representa un sector importante del nazismo, casi nazi. No, se autocalifica como fascista. Bueno, el franquismo planteando que el problema, en su discurso lo que dice es, el problema son los judíos. Todos los males son los judíos. Esto fue el discurso público que dio el sábado, que se hizo viral y que está provocando también que no solo la comunidad judía, sino otras comunidades están pidiendo a la justicia que intervenga. ¿Y esta chica la detuvieron? No. Además, en España no se detiene. Las redes sociales siguen abiertos publicando y publicitando este tipo de discurso. Es decir, que no es la primera vez que lo dice, ni es ella sola, Este es el tema. Es decir, y ahí sí es donde aparece la comparación con Pablo Hassel. Dice, ¿y esto no se castiga? ¿Y esto no es peligroso para la sociedad? ¿No es un discurso de odio, un discurso que incita a la violencia? Bueno, parecería que hablar con un discurso nazi no toca los intereses, evidentemente, de la monarquía y de los gobiernos, y cuando hablan de la monarquía y de los gobiernos, ahí sí lo metemos preso. Claro, porque a Hassel se le complicó cuando se metió con eso. Parecía que los discursos que tenía o canciones a favor de la violencia, inclusive reivindicaba en su momento a ETA o la Grapo, organizaciones terroristas que aparte ya están desaparecidas. Ese es el otro hecho. Ahora es que lo explica muy bien en muy poco tiempo. No tocó la monarquía y dijo que la monarquía vivía en el lujo a expensa de la miseria de otros, o que tenía negocios sospechosos con el tema de las armas con Arabia Saudita. Ahí, ¿qué es lo que molesta? ¿Que lo haya dicho o que sea verdad? Pareciera que lo dijo. Bien, según Público voy al tema principal de el hilo que aclara el verdadero motivo por el que Hassel ha entrado en prisión. Todavía sigue compartiendo, según Juris Priest, que es la tuitera que ha decidido crear un hilo para explicar a aquellos que alegan y difunden que entró en prisión por agresiones los verdaderos motivos por los que fue encarcelado este martes. Y culpa también a los medios que están mal informando y creando confusión, como Antena 3. Efectivamente, Hassel cuenta con 2 condenas por agresión, una de 6 meses de prisión y otra a 2 años y medio. Sin embargo, ninguna de estas sentencias son firmes y están recurridas, por lo que, de momento, no ha entrado en prisión por ninguna de ellas. Así que no, estas agresiones aún no han sido tenidas en cuenta para su ingreso en prisión. Tampoco es firme la condena de 2 años y medio de prisión, que acaba de confirmar la audiencia provincial de Lleida por amenazas y que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Pero en el 2014 sí que tiene firme la de 2 años de prisión, que se lo contamos antes, por enaltecimiento al terrorismo. Y fue suspendida porque cumplía con los requisitos. Y no entró en prisión por aquella ocasión. Ahora contamos con otra nueva sentencia firme, con lo que la condena, que se separa de 3 delitos, 9 meses y 1 día de prisión por enaltecimiento del terrorismo, 2 meses de la multa por injurias y calumnias a la corona y 15 meses de multa por injurias a las instituciones del Estado. Así que ha entrado exclusivamente por un delito, el de enaltecimiento al terrorismo. El resto han sido penas de multa, no de prisión.
Y esta vez no se ha suspendido la pena de prisión porque no cumplía el requisito de no haber reincidido. Porque ya tenía una condena firme por el mismo delito. Bien, en estos casos precisamente como hay dudas sobre esta sentencia, voy a ir a Maldita, que es, suele ser para mí es un referente, uno de los referentes periodísticos sobre, por lo menos contrastan bien las noticias, o en la mayor medida. Entonces dice básicamente que el pasado 16 de febrero el rapero conocido como Bob Hassel fue detenido e ingresó en prisión después de que la Audiencia Nacional lo condenase a 9 meses de prisión por enaltecimiento al terrorismo, más 2 multas por injurias y calumnias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Los motivos de detención y posterior entrada en prisión han generado confusión. Se ha difundido que el delito que ha llevado a la cárcel es el de injurias a la corona. Hassel ha entrado ahora en prisión por el delito de enaltecimiento al terrorismo debido a que tenía antecedentes penales y no por injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Por estos delitos se le ha condenado al pago de 2 multas. Os lo contamos. El delito que lo ha llevado a prisión es el del enaltecimiento del terrorismo. En el 14, la Sala de lo Penal lo condenó a 2 años de cárcel al rapero Hassel por enaltecimiento al terrorismo de ETA, Tierra y Jure, Los Grapo o Al Qaeda. Por las letras de sus canciones. El Tribunal Supremo lo confirmó en el 2015, pero no llegó a entrar en prisión, puesto que en el 2019 la Audiencia Nacional decidió dejar en suspenso esa primera sentencia durante los siguientes 3 años, un periodo durante el que Hassel podía entrar inmediatamente en prisión si delinquía de nuevo. Pero un año antes, en el 18, la Audiencia Nacional le juzgó por segunda vez por enaltecer a ETA y Los Grapo a través de Twitter, y también por injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. Un total de 64 mensajes publicados en Twitter y una canción subida a YouTube, que le costaron una nueva sentencia de 2 años en prisión. Aunque tras un recurso interpuesto, la condena quedó en 9 meses de cárcel, más 2 multas, por injurias a la corona e instituciones del Estado. Pero recurrió la condena. Pero en el 2020 el Tribunal de Constitución desestimó la apelación y es por esta sentencia ya firme por la que se ha ordenado ahora su prisión. Aparte, el 18 de febrero le condenó al rapero 2 años y medio por amenazar a un testigo en un juicio, que se suma a la que está cumpliendo ahora. Como decimos, la pena que ha llevado ahora a la cárcel a Hassel es de 9 meses por enaltecimiento al terrorismo. El motivo de que haya entrado en prisión es que ya tenía antecedentes penales por la sentencia previa a 2 años de encarcelamiento. No cabe suspensión de la ejecución de pena cuando el penado ya tenía antecedentes delictivos. Por lo tanto, el periodista de aquí, del Confidencial, no lo había explicado bien o estaba en un error. Y la del tweet, por ejemplo, que lo explicaba exactamente como le decía aquí en Maldita. Dice que el delito por el que ha sido encarcelado no ha sido el de injurias, sino por apología del terrorismo. De hecho, aquí en Maldita pone la sentencia firme. O sea que no hay duda. Salvo que falsifiquen esa sentencia, te la pone aquí. Dice: desestimar el recurso de la apelación interpuesto por la representación del procesal de Ramón contra la sentencia dictada a fecha 2 de marzo de 2018 por la sección 1, bla 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 bla, confirmada dicha resolución, salvo en lo que se refiere a la pena concreta por el delito de enaltecimiento al terrorismo, que se reduce a 9 meses y 1 día de prisión y una multa de 168 días con una cuota diaria de 30 euros. Creo que ningún otro medio lo ha contado bien plenamente, ¿eh? Eso dice un poco del periodismo que tenemos nosotros, ¿eh? Tampoco el del New York Times lo dijo correctamente, ¿eh? Quiero comentar esto. Dice que si la fiscalía actúe contra Echenique, si no, denunciaremos nosotros. El tuit es el siguiente: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia. Claro, es que esto es complicado. Dices, pero que es que si tú estás a favor de la gente que está manifestándose en la calle, estás a favor de la violencia, estás dando coartada a que esta gente haga lo que le dé la gana. ¿Yo qué tendrá que ver? A mí me gusta que la gente se manifieste. Preferiblemente en paz, que no haya violencia. Pero yo creo que en el tuit dice: yo apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad. Y digo yo, ¿y quién no? Yo creo que todo el mundo debería de apoyar a los jóvenes que están pidiendo justicia y libertad. Que podría haber puesto un epígrafe y dice: pero condeno la violencia. Bueno, pero igual no va de eso el tuit. Yo imagino que todo el mundo condena la violencia. Y sobre todo, bueno, la violenta mutilación del ojo de la manifestante, pues es algo que no se ha dicho mucho, ¿eh? Podem pide que se depuren responsabilidades por la actuación policial de las protestas en Valencia.
Como veis, una versión dice una cosa y otra, ¿no? Unos son muy violentos y los otros que son muy agresivos y que son unos vándalos. ¿Dónde está la verdad? ¿En el punto medio? No. Lo que pasa es que ese es el problema de Podemos. Está en el gobierno y a la vez está haciendo oposición. Es un contrasentido. Periodistas denuncian agresiones. Y que no es la primera vez. La Unión de Periodistas ha considerado que estos hechos son inadmisibles y tiene que investigar, de respetar y garantizar el trabajo de profesionales de información. Si no, está vulnerando gravemente el derecho a la información. Bien, quiero leeros algunos de los tuits más controvertidos que he encontrado por ahí, si deberían de ser condenados o no, y sin embargo han salido impunes. Bueno, tweets o declaraciones en un programa de radio o en algún medio. Por ejemplo, alguien dice: de cada 6 niños que mueren en España, 5 los mata la madre. ¿Cómo que no podemos bombardear Cataluña? Hay que fusilar a 26 millones de españoles. ¿Cuál es el símbolo más español? A mí me parece mucho más tradicional el águila de San Juan que la corona esta hortera que tenemos ahora. Leonor, la futura reina de España. Bueno, eso será si no sale lesbiana, claro. Es decir, hay libertad de expresión para un bando, no para el otro. Por ejemplo, ¿quiénes son los que han dicho algunas de estas frases? Pues obviamente muchas de ellas es de Los Santos, por ejemplo, menudo titular. Voy a poneros aquí. Por supuesto que las podemos bombardear. Otra cosa es que la basura de gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que claro que hay aviones para bombardear, claro. Pero está hablando de Barcelona, ¿eh? Otra cosa que la casta política prefiera que se destruya España antes de utilizar legítimamente la fuerza. Legítimamente. Pero que sepas, Cocomochito, que por supuesto España tiene 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados perfectamente armados que por supuesto pueden tomar Barcelona, tu casa, el despacho de Cocomocho en 5 minutos. Otra cosa es que la banda de cobardes que tenemos en la casta política no sea capaz de hacerlo. Pero naturalmente que España tiene fuerza para responder a un golpe de fuerza. O tenemos aquí, por ejemplo, el militar retirado Francisco Beca quiere fusilar a 26 millones de españoles. Y dice quedarse corto. Pues todo bien, todo contentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí que sufrió la condena sobre un bebé de 6 meses, Federico Jiménez Los Santos. Lo condenó a 10.000 euros, pero no lo metió en la cárcel. Y Jiménez Los Santos otra cosa no, pero reincidentes en ese tipo de cosas sí. Odian a los humanos, odian a Dios, odian al niño Jesús. Y en cuanto tienen un bebé, lo exhiben, que parecen los que alquilaban los rumanos en la peor época de su existencia. Bueno, que fueron perseguidos. Imagino que a lo mejor el niño iba dopado, porque desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la noche, hasta las 4 de la tarde, el niño aguantando flasazos, sin ponerse a llorar, a hacer pipí y popó, a lo mejor es que hacía pues lo de antaño, o el chupete con anís, o el Valium, y el niño a dormir, vamos, el niño grogui. Y es como pedían limosna. La primera campaña contra los ilegales gitanos rumanos, hay rumanos decentes y muy respetables, pero contra los que pedían limosna con niños en el suelo, es porque además los niños estaban drogados. Si hubiera un servicio social, le retirarían la custodia a esa señora, a la Vescansa, por mala madre, por maltrato infantil, por exhibir al niño para pedir el voto, que es bastante más sórdido que pedir limosna, que a veces la limosna es necesaria, el voto ya no le hace falta, ya estaba allí. Mientras tanto, en Podemos, pues aquello fue el aquelarre, porque Podemos no es un partido político. Primero es una banda, es un movimiento, en el mejor de los sentidos, pero es una banda financiada por Venezuela y por Irán, desde antes de su constitución. Una banda. A ver, si antes de su constitución está financiada, no, o sea, que decir, no puede ser. Si está antes de constitucionar, no se puede financiar. Por lógica. O sea, que decir, antes de que existiera estaba financiada, pero si no existía. Antisistema, de perroflautas, de pijiprogres, de señoritos y señoritas, pero muy señoritos y muy señoritas, de pijos, requetepijos, de archipijos y de multipijiltinas. O sea, es que los ves. Es el único partido que a mí me suscita odio de clase. O sea, yo los veo y me dan ganas de hacer la Revolución Francesa sin guillotina, ¿verdad? Porque estoy contra la degollación, aunque no sean inocentes. Pero, o sea, yo es que veo a Errejón
veo a la Vescanza, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. O sea, si llevo la lupara disparo, o sea, menos mal que no la llevo. Bueno, libertad de expresión, ¿no? Si yo tengo que aguantar a este tío y encima no le condenan, no va a la cárcel, no le quitan el micrófono y sigue hablando y diciendo lo que quiere, de vez en cuando paga una multa que seguro que se lo pagarán sus comerciantes o los que tenga detrás, ¿por qué no se puede soportar esta gente un rap? Y quiero acabar con la canción de Pablo Hasél. Par son dévouement patriotique en service de l'Espagne, et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiración. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un chale en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el pueblo me dijo. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. No sabe ni hablar. ¿Por qué no te callas? A mí no me cierra la boca semejante canalla. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón tomará su palacio la revolución. No habrá guardia real que evite los republicanos. Juzguemos a Felipe. Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas, te acusarán de injurias a la corona. Te cortan en hospitales, les da igual que puedas morir, pero paga operaciones estéticas a Leticia Ortiz. Familias buscan en contenedores, ojo no protestes, y brinda con Don Simón por cada Borbón y sus banquetes. Son muy campechanos y saludan desde el yate. Apláudeles en paro, agradece el sueldo miserable. Si la espalda te partes pa' que puedan disfrutar, tu hijo no Bueno, voy a cortarlo aquí porque no, yo el rap lo soporto muy poco, la verdad. O sea, pero bueno, la letra no estaba diciendo ninguna mentira. Espero que no me lleven a la cárcel por ello. Y para terminar precisamente con los límites de la libertad de expresión y toda esta dictadura de lo políticamente correcto y de los ofendiditos, que es una lacra, yo creo, para esta sociedad, y que la gente debe de saber diferenciar perfectamente lo que es una ficción, una canción, de lo que es un ataque, un insulto, de lo que es una opinión. Y si no tuviéramos una libertad de expresión, pues igual no tendríamos obras como la de Lolita, o no tendríamos películas como Holocausto Caníbal, o no tendríamos libros o cómics como es Los Puentes de Moscú. Que por cierto, yo fui a la rueda de prensa de la presentación con Medina, con Zapico y con el líder de Cortaco. Muguruza. Muguruza no estaba, pero estuvo. La que yo grabé no estaba Muguruza porque no podía, pero estuvo en otras presentaciones, ¿no? Y este libro nace precisamente de la entrevista que le hace a los dos contando su historia. Y a mí Medina es un personaje que me gusta muchísimo, me parece interesante. Y su historia es con la que abre el relato, cuenta la historia de estos dos, ¿no? Y cómo Medina, precisamente siendo víctima de ETA y por el cual perdió por un atentado bomba una pierna y cortó precisamente su carrera en el balonmano siendo muy joven, y después se dedicó a la política por el PSOE, pudo llegar a ser incluso cabeza o presidente del PSOE en su momento, que perdió las primarias contra Pedro Sánchez, creo que fue. Sin embargo, él contaba que siendo joven iba a los conciertos de Cortaco. ¿Cómo diferenciamos, o si él es capaz de diferenciar precisamente unas canciones o una música con un mensaje, sí, político? ¿Cómo diferenciar eso de la violencia o de los atentados de ETA? Si él es capaz de asumirlo,
¿Por qué los demás no? Él tenía más motivos que nadie para odiar y no eligió ese camino. De hecho, es algo que normalmente suele pasar con las víctimas del terrorismo. La gran mayoría no escoge el camino del odio. Y con esto terminamos, así que suscribiros, compartir. Si tenéis opiniones, ponedlas abajo. Si diferís de mí o veis que hay alguna contradicción o algún dato erróneo, por favor, ponedlo abajo. Compartir, suscribiros, que debo salir de pobre y muchas gracias.